Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 19. ¿Cuándo se cumplirán las profecías del Apocalipsis? Subtítulo. Esperanzas de terror. Las profecías que anuncia el Apocalipsis para el fin de los tiempos son escalofriantes. Sangrientas persecuciones contra los cristianos, una bestia feroz con 7 cabezas y 10 cuernos que atacará a los creyentes, una invasión de langostas gigantescas con cola de escorpión y dientes de león, sangre y fuego que caerán sobre la tierra para matar a una tercera parte de la humanidad, un enorme dragón que buscará devorar a los fieles de Jesucristo. Y por si esto fuera poco, se añaden además terremotos, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, pestes, guerras, hambre, muerte y violencia a granel. Con semejante panorama es lógico que los cristianos quieran saber cuándo sucederán esas calamidades. Por eso se intentó muchas veces, a lo largo de la historia, fijar la fecha de estos sucesos, pero todos los intentos fracasaron. No obstante, cada cierto tiempo sigue apareciendo algún iluminado, o fundador de secta, o vidente, que asegura que estamos viviendo ya los últimos tiempos. ¿Es cierto esto? ¿Podemos saber cuándo sucederán estos anuncios? Según el Apocalipsis, parece que sí. Subtítulo. Identificando al autor. Ante todo, averigüemos quién escribió el Apocalipsis. El autor dice llamarse Juan, Apocalipsis 1:9. ¿Quién es este Juan? Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de uno de los 12 apóstoles, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Pero el autor en ningún momento dice que él sea un apóstol, en cambio, se presenta como un profeta, Apocalipsis 22:9. También se pensó que este Juan fuera el mismo que escribió el cuarto evangelio. Pero basta con leer ambos libros y compararlos para darse cuenta de que el estilo literario, el vocabulario y las ideas de ambos libros son muy distintos. Por lo tanto, el Juan del Apocalipsis no era ni uno de los 12 apóstoles ni el autor del cuarto evangelio, sino un cristiano de la iglesia primitiva que un día, inspirado por Dios, compuso esta obra. Según él mismo nos informa, se hallaba prisionero en una isla del mar Egeo llamada Patmos, alrededor del año 95, cuando recibió estas visiones, Apocalipsis 1:9. Subtítulo. ¿Para cuándo todo esto? El libro del Apocalipsis consiste en una serie de visiones aparentemente caóticas. Pero si las leemos con atención podemos sacar varias cosas en claro. Al comienzo dice, revelación de Jesucristo. Dios se la concedió a sus siervos para mostrarles lo que va a suceder pronto, Apocalipsis 1:1. El primer versículo, pues, ya nos advierte que los sucesos iban a ocurrir pronto. A continuación escribe, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 1:3. Es decir, reitera que lo que anuncia el libro va a suceder en un tiempo cercano al autor. Luego describe las diversas visiones que tuvo, y al llegar al final del libro vuelve a decir, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que va a suceder pronto, Apocalipsis 22:6. Más abajo dice que un ángel le advirtió, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 22:10. Se ve, pues, que lo que el libro profetizaba eran acontecimientos que debían cumplirse en un tiempo cercano al autor y a los destinatarios. Subtítulo. 2 problemas que resolver. Pero el autor del Apocalipsis no solo afirma expresamente que el tiempo del cumplimiento de sus anuncios estaba cerca, sino que lo confirma mediante imágenes y visiones. Así, les dice a los lectores que sus sufrimientos no van a durar mucho, Apocalipsis 6:11, que deben alegrarse porque el juicio de Dios ya está por llegar, Apocalipsis 14:7, que el dragón dispone de breve tiempo para su actividad en la tierra, Apocalipsis 12:12, que en cuanto suenen las 7 trompetas llegará el fin, Apocalipsis 10:6 y 7. Todo parece predecir un hecho inminente. Y a lo largo del libro se leen las continuas exclamaciones de Jesús, pronto vendré, ya estoy a las puertas, llego enseguida. Si las visiones del Apocalipsis debían demorar siglos en cumplirse, porque Juan ilusionó inútilmente a los lectores. Para que les pidió que rezaran con ansias ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:17 al 20, si Jesús no pensaba venir aún a cumplir las profecías. El libro aseguraba a los lectores del siglo I que aquellos hechos iban a suceder pronto. Y nosotros debemos creerle y abandonar la idea de encontrar en él acontecimientos que pertenezcan a nuestra época.
Entonces, ¿a qué acontecimiento se refiere el Apocalipsis? Ya dijimos que el libro se escribió alrededor del año 95. En esa época gobernaba Roma el emperador Domiciano. Y los cristianos estaban atravesando por dos problemas muy graves: 1. La ruptura de relaciones con el judaísmo; 2. La persecución desatada por el Imperio Romano. Subtítulo: Del judaísmo al cristianismo. Los primeros cristianos, apenas se organizaron como grupo, ya tuvieron que enfrentarse con los judíos. Porque aunque leían las mismas escrituras, rezaban los mismos salmos y asistían al mismo templo, ellos creían en la resurrección de Jesús, lo cual no era aceptado por los judíos. Se produjo entonces una fuerte tensión entre ambos. Las autoridades judías empezaron a considerar poco a poco a los cristianos como una secta y les prohibieron el ingreso al templo y a las sinagogas. Esto colocó a los cristianos en un grave dilema: no querían renegar de las tradiciones judías, pero ¿cómo guardar silencio sobre la resurrección de Jesús y su evangelio? Ellos sabían que Dios había elegido al pueblo judío, y querían respetar esa elección de Dios, pero ¿qué hacer si los judíos no los aceptaban a ellos? Por lo tanto, la primera parte del Apocalipsis, es decir, los capítulos 4 al 11, pues los capítulos 1 al 3 son una introducción, quiere responder a esta cuestión. ¿Y cuál es la respuesta que da Juan? Les anuncia a los cristianos que el pueblo de Israel ha sido sustituido por la Iglesia. Que ellos son ahora el nuevo Israel. Pero no porque el antiguo Israel haya sido rechazado por Dios, sino porque los verdaderos israelitas, es decir, los judíos que sí aceptaron a Jesús, se han convertido ahora en la Iglesia, que acaba de aparecer. Y profetiza una dolorosa ruptura entre ambas comunidades, que será total y definitiva. Pero les advierte de que no deben preocuparse, porque esto será el nacimiento del nuevo pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Subtítulo: El paso a nuevas manos. El autor expresa este mensaje mediante visiones y símbolos, en donde muestra que el Antiguo Testamento ha sido superado por la nueva Iglesia de Jesús. Así, la visión del trono de Dios en el capítulo 4 muestra que donde antes se adoraba solo a Yahvé, ahora se adora también a Jesucristo en forma de un cordero degollado. La visión del libro sellado en el capítulo 5 enseña que el Antiguo Testamento de los judíos es un libro indescifrable si no se lo completa con el Evangelio que predicó Jesús. La visión de los 4 jinetes en el capítulo 6 anuncia la llegada de Jesucristo y la inauguración de una nueva era. La visión de los 144.000 sellados en el capítulo 7 indica que el censo hecho por Moisés al salir de Egipto es reemplazado por un nuevo censo, que ahora incluye personas de todas las razas, lenguas y pueblos. La visión de las 7 trompetas en el capítulo 8 y 9 señala que las plagas de Egipto que dieron origen al pueblo de Israel ahora son reemplazadas por nuevas plagas que dan nacimiento a la Iglesia. La visión del librito devorado en el capítulo 10 exhorta a los lectores a predicar el Evangelio. Y la visión de los 2 testigos en el capítulo 11 muestra cómo el templo de Jerusalén, al que nadie podía entrar, ha sido reemplazado por otro templo abierto a todo el mundo. Subtítulo: La locura del imperio. Pero un segundo problema preocupaba a los cristianos de finales del siglo I, la persecución desatada contra ellos por el Imperio Romano. Aún estaba fresca en su memoria la locura tristemente célebre del emperador Calígula, 37 al 41, y, sobre todo, la de Nerón, 54 al 68, quien unos años antes había perseguido cruelmente a los cristianos en Roma y había hecho morir al apóstol Pablo, a San Pedro y a muchos otros. Ahora, en el momento en que Juan escribe, el delirio imperial ha vuelto a instalarse. Domiciano ha decidido imponer el culto al emperador como un dios y exige que se le llame Señor y Dios. La reacción de los cristianos es inmediata: su único Dios y Señor es Jesucristo. ¿Cómo podían admitir semejantes pretensiones de Domiciano? Al ver el rechazo de los cristianos, Domiciano desató una nueva y cruel persecución que ahogará en sangre a las comunidades creyentes. Subtítulo: Una bestia con 7 cabezas. Frente a este segundo problema, Juan compone la segunda parte de su libro, capítulos 12 al 20. En ella busca darles ánimo y esperanza, y alentarlos en medio de las durísimas pruebas por las que atravesaban. Ellos se preguntaban cuánto tiempo más duraría ese horror, cuándo intervendría Dios en favor de ellos y acabaría con las pretensiones totalitarias del gobierno de Roma. Y Juan les responde con sus visiones e imágenes. En el capítulo 12, una mujer, que representa a la Iglesia, se enfrenta a un gran dragón, el Imperio Romano, que quiere devorar a sus hijos, los cristianos. Pero ella sale victoriosa, con lo cual el autor anuncia el triunfo de los creyentes frente a la persecución desatada.
Sigue la visión de las dos bestias en el capítulo 13. La primera representa, otra vez, al Imperio Romano, pues tiene 7 cabezas, como las 7 colinas de Roma, y títulos ofensivos, los títulos divinos que usaba el emperador. La segunda bestia, también llamada en 19 y 20 el falso profeta, es la encargada de hacer propaganda para que todos adoren a la primera bestia. Representa, por lo tanto, a la propaganda oficial del Estado, o sea, a la religión romana montada por el emperador para seducir y convencer a los cristianos de que lo veneraran a él como Dios, lo cual estaba logrando en muchas comunidades. A fin de dar ánimo a los cristianos, Juan anuncia aquí, en el capítulo 16, un gran castigo contra Roma, descrito con 7 copas llenas de calamidades derramadas sobre ella. Subtítulo: Roma y sus 1000 disfraces. En el capítulo 17 la ciudad de Roma vuelve a aparecer, esta vez presentada con la figura de una gran prostituta. A continuación se relata su destrucción, y cómo gritan y se lamentan aquellos que antes amaban, pecaban y negociaban con esta prostituta. Capítulo 18. El castigo de Roma concluye con alegres cantos en el cielo, donde se oye resonar el aleluya triunfal en el capítulo 19. Una última visión describe a un jinete montado en un caballo blanco, que lucha contra la bestia y sus aliados, y la vence. El jinete, Jesucristo, arroja a la bestia, el Imperio Romano, a un lago de fuego. Toda la segunda parte del Apocalipsis, pues, consiste en el anuncio esperanzador del pronto final de la persecución. Con el lenguaje propio de la apocalíptica, el autor repite siempre lo mismo mediante diversas imágenes, símbolos y figuras. Dios reserva un gran castigo contra la ciudad de Roma, contra el emperador que se creía Dios y contra sus autoridades y magistrados, mientras que los cristianos que se mantuvieron fieles hasta el final serán liberados de todo mal. Una profecía llena de consuelo para los que tenían que perseverar en medio de tanta violencia y sufrimiento. Subtítulo: ¿Queda algo para el final? Después del fin de la persecución, el Apocalipsis anuncia la llegada de un reino de 1000 años de duración. Capítulo 20. El autor quiere decir que el cristianismo seguirá existiendo un largo tiempo, expresado simbólicamente por esos 1000 años. El encarcelamiento de la serpiente indica que el poder de Satanás, es decir, del mal, estará a partir de ese momento limitado en su poder, pues ya está presente en el mundo. El Evangelio de Jesucristo. El libro termina con la majestuosa visión de los cielos nuevos y la tierra nueva, junto a una nueva ciudad de Jerusalén que baja desde el cielo. ¿Cuándo aparecerán estos cielos nuevos y tierra nueva? En realidad, para el Apocalipsis también estos ya han aparecido. Al acabarse la persecución, el autor anuncia que se inaugurará una nueva era para toda la humanidad. Decir cielo y tierra equivale a decir toda la humanidad, con una nueva ciudad de Jerusalén en reemplazo de la anterior. De ella formarán parte todos los santos de la tierra, o sea, los que procuran vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Subtítulo: Iglesia con futuro. El final del siglo I fue un tiempo dramático. Hacía poco que había aparecido el cristianismo y ya estaba a punto de ser abortado. 2 grandes obstáculos, la ruptura con los judíos y la persecución romana, le salieron al cruce, y casi lo ahogaron cuando apenas estaba naciendo. Era lógico, entonces, que quienes se habían adherido a ese nuevo movimiento se preguntaran si tenía futuro, si valía la pena jugarse la vida por el Evangelio, o éste se hallaba destinado a desaparecer como otras tantas corrientes religiosas desaparecidas a lo largo de la historia. Ante esta cuestión candente, en la que los creyentes ponían en juego nada menos que su vida, Juan escribió su Apocalipsis para decirles que el cristianismo, recientemente aparecido, no era una corriente religiosa más, sino que estaba destinada a durar para siempre. Que el judaísmo no impediría su desarrollo y que el Imperio Romano no lograría eliminarlo. Que los cristianos podían confiar tranquilamente en la nueva iglesia, porque contaba con la protección de Dios para siempre. El Apocalipsis no profetiza, por lo tanto, sucesos futuros sobre el fin del mundo como algunos creen. ¿De qué les hubiera servido a aquellos cristianos desesperados y perseguidos por los romanos, los anuncios de que el mundo se acabaría miles de años después? ¿Con qué sentido iba Juan a prevenirlos de algo que sucedería siglos más tarde, cuando no sabían si al día siguiente estarían vivos? Subtítulo: Las esperanzas de triunfo. Juan era un cristiano del siglo I que vivía preocupado por la situación presente de sus hermanos. Esto lo llevó a anunciarles una noticia sumamente gozosa y esperanzadora para ellos, que el cristianismo saldría triunfante frente a la opresión de los judíos y a la persecución de los romanos, los 2 grandes dramas del momento. Todas las profecías del Apocalipsis, pues, ya se han cumplido. No obstante,
el libro sigue teniendo un mensaje para nosotros los lectores modernos. Porque hoy también el cristianismo se ve hackeado por diversas persecuciones, y muchos se ven tentados de preguntarse, ¿tiene futuro esta fe? No habría que admitir que el mal, la violencia, el fraude, la corrupción, la mentira, están venciendo y que debemos pasarnos a sus filas antes de que nos terminen de matar por perseguir otro ideal. ¿Tiene sentido obstinarse en los valores cristianos frente a un mundo que, como una bestia feroz, parece devorar a quienes los practican? A todos ellos el Apocalipsis les contesta que sí. Que del mismo modo que salió triunfante de las potencias enemigas en sus comienzos, la fe cristiana está destinada a triunfar también ahora. Que nunca podrán ser derrotados el bien y la justicia que predicó Jesús, y que quienes estén del lado del mal, no tienen ya futuro. Por eso Juan, en su magnífico libro, dejó escritas la esperanza y la ilusión más grandes jamás contadas.